Es un placer estar acá, es un placer dar clases o dar una charla en el auditorio Friedrich Hayek. Es un tópico que me encanta. Cuando FI o la Fundación para la Educación Económica me invitó a dar estas charlas y dijeron emprendimiento, yo dije sí, voy, lo hago, ningún problema. Me encanta, este es un tema tremendamente importante, así que es un placer charlar con esto con ustedes. Empecemos con una agenda. Esto es de lo que vamos a hablar hoy día. Ustedes van a ver que muchas de estas ideas intuitivamente ya las tienen, especialmente porque son alumnos de la Francisco Marroquín. Pero esta es la agenda más o menos de lo que vamos a hablar. Lo que me interesa más probablemente sea esto. El emprendimiento es una actividad moral y ese yo creo que va a ser el tema central. Si ustedes se tienen que llevar una sola idea de esta charla, ojalá sea esta idea de que el emprendimiento, la actividad empresarial, es una actividad moral. Vamos a ver también los determinantes del emprendimiento, cómo se genera emprendimiento en un país, cómo afecta eso al desarrollo. Y por último, les voy a dar unos tips a ver cómo uno se hace emprendedor. Son unos tips que a mí me parecen importantes, que los he visto recurrentemente en gente que empieza a hacer empresa. Así que se los voy a tirar ahí a ver si son útiles, ¿ok? Pero vamos a empezar con una definición para que nos entendamos todos qué significa emprendimiento, de qué estamos hablando. Hay muchas definiciones. Si ustedes se ponen a ver, si hacen en Google la definición de emprendimiento, van a encontrar muchas diferentes versiones. Esta es una que a mí me parece que refleja mejor lo que hace un emprendedor. Es una definición que me gusta mucho. El emprendedor es la persona que tiende el puente entre lo que tienes hoy y lo que quieres tener. Fíjense qué importante. Sin el emprendedor no tuviéramos ese link, ese puente, la unión entre lo que tienes hoy y lo que quieres tener. Por eso es que el emprendedor es tremendamente importante. Sin ese puente nos caemos al agua y no llegamos a tener lo que quisiéramos. ¿Ok? El Manchester City hace unos años no le ganaba a nadie. Hace unos años el Manchester City no tenía el equipo que tiene ahora, no tenía a Pep Guardiola. El Manchester City siempre estaba a la sombra del Manchester United, no ganaba nada. Pero la gente que era hincha del Manchester City quería ver a su equipo ganar. La gente quería disfrutar del espectáculo de su equipo, pero no se podía. Lo que tienes ahora, el Manchester City que no jugaba nada, y lo que quieres tener. Quiero tener un Manchester City exitoso. Entonces, ¿quién me hace el puente? Un emprendedor, un inversionista, que dice, aquí veo una necesidad, hay gente que se muere por ir al estadio y ver un Manchester City ganador, pero no lo tienen. Yo voy a suplir esa necesidad. Y claro, lo voy a hacer porque quiero ganar plata, no porque soy altruista. Probablemente ni me interesaba el Manchester City, pero voy a proveer esa oportunidad, ese puente, y así voy a ser un emprendedor exitoso, ¿no? Entonces, esa es la definición, de eso es lo que estamos hablando. Pues, ¿cómo lo hace? ¿Cómo llega este emprendedor a generar este puente? Pues lo primero que hay que hacer es descubrir las oportunidades, ¿no es cierto? Aquí hay gente que quiere ir al estadio y pasarla bien, pero no lo está logrando. Aquí hay una oportunidad. Si yo pudiera hacer eso, probablemente les pueda vender este servicio y gano plata, ¿no es cierto? Entonces hay que descubrir las oportunidades. El emprendedor, por lo tanto, tiene que tener los ojos muy abiertos. Lo segundo es asumir el riesgo. Porque una vez que descubres las oportunidades, no es que todo te vaya a salir fácil y el producto, el servicio que ofrezcas vaya a ser exitoso. Es un riesgo. Es riesgoso, ¿no es cierto? Imagínense el que produzco este clicker, esta cosita acá. A él se le ocurrió que la gente que presentaba cosas necesitaba algo con lo que podía avanzar los slides. Pero podría haber resultado un fracaso. Hay muchos productos que no funcionan, entonces es un riesgo. Entonces el emprendedor asume el riesgo de crear una empresa o un negocio para aprovechar esas oportunidades y maximizar sus ganancias. El emprendedor tiene entonces que innovar sobre lo que ya existe.
¿no? Antes de que exista este clicker, yo podría ir hasta la computadora y apretar la tecla y me muevo de slide. El emprendedor innova, te genera una cosa nueva que te soluciona ese problema. Te crea valor moviendo escasos recursos hacia donde son más productivos. Esto es tremendamente importante. Ustedes se preguntan, ¿cómo hace un país para desarrollarse? ¿Cómo hace un país para ser rico? ¿Por qué Estados Unidos es exitoso? ¿Y por qué Paraguay o Bolivia o los países en el sudeste asiático no logran ese nivel de éxito? ¿Qué falta en esos países? ¿Qué tiene Estados Unidos? ¿O qué tiene Australia? ¿O qué tiene Canadá que genere riqueza? Pues lo que tiene son emprendedores. Lo que tiene es esta gente que abre los ojos y descubre oportunidades. Y dice, aquí es que yo puedo tender un puente. Y si tiendo ese puente, gano plata. Sin emprendedores, entonces, no tienes un país exitoso, ¿no? Entonces, los emprendedores mueven estos escasos recursos. ¿Quién ha oído hablar de los escasos recursos en economía? Todo el mundo, ¿sí? La economía es la ciencia que asigna recursos escasos. Pues bueno, ¿cómo asignamos esos recursos escasos? El emprendedor nos dice a dónde hay que moverlos porque ahí hay oportunidades, ¿no? ¿Saben quién es este señor? Estoy en la UFM. ¿Saben quién es este señor? Ludwig von Mises definía al emprendedor de la siguiente manera. Decía, la tarea del emprendedor es seleccionar entre el universo de proyectos tecnológicamente factibles aquellos que puedan satisfacer las más urgentes y aún no satisfechas necesidades de la gente. Es un poco más sofisticado, es Ludwig von Mises, es más sofisticada que mi definición de tender puente. Pero es esencialmente la misma idea, ¿no? El emprendedor agarra proyectos tecnológicamente factibles que puedan satisfacer las necesidades más urgentes. ¿Qué producto ustedes tienen en mente que haya satisfecho una necesidad de ustedes que era urgente y que sin ese producto lo hubieran pasado mal? Un ejemplo, alguien, el teléfono, ¿sí? Pues esa era una necesidad urgente para él, ¿se fijan? Para todos nosotros. Queríamos comunicarnos, queríamos estar online, etc. Sin el emprendedor que produce eso, pues no satisfaceríamos esa necesidad urgente. Pero eso es un poco más sofisticado. ¿Saben qué producto yo tengo en mente que satisfizo una necesidad urgente? Ese es un producto que logró satisfacer una necesidad urgente. ¿Y quién hizo esto? Un emprendedor, una persona que dijo, mira, esta gente tiene que salir a la calle a hacer estas cosas. Si generamos un producto que puedas hacer el flash, no sé cómo se dice en español, jalar la cadena, pues entonces ya no tienen que salir a la calle y me van a comprar este producto y me voy a hacer rico. ¿Tienen alguna idea de cuándo se inventó esto? ¿1596? Qué maravilla, ¿no? Porque desde 1596 los seres humanos podemos usar esto y nos soluciona una necesidad urgente. No era mi intención poner a Ludwig von Mises con el toilet ahí, pero es una necesidad que un emprendedor te resuelve. Israel Kirzner, otro señor que probablemente ustedes estén muy familiarizados. Yo tengo el placer de conocer personalmente a Israel Kirzner. Muy buena persona, además de gran economista. Él también define la actividad emprendedora. Dice, la alerta emprendedora es una actitud de apertura o receptividad a oportunidades disponibles pero no descubiertas. Entonces, lo que está hablando Israel Kirzner aquí es decir, el emprendedor realmente es muy pilas, es una persona que descubre qué oportunidades existen, cómo puedo tender un puente, ¿no? Entonces, le vamos a poner un ejemplo un poquito más elegante a Israel Kirzner, de lo que estaba usted hablando. Ese producto resuelve muchísimas necesidades. Yo me acuerdo, yo no sé si ustedes se acuerdan, probablemente eran muy chicos,
Pero ustedes se acuerdan cuando no había los teléfonos inteligentes, los smartphones. ¿Se acuerdan cuando había tienen aquí un nombre en Guatemala, ¿cómo es? Los frijolitos, exactamente. ¿Se acuerdan cuando había esa cosita? El mío incluso se daba le sacabas así, ¿no? Se abría y solamente era teléfono, eso es lo único que era, y mensaje de texto. Y yo me acuerdo haber pensado, estaría genial, porque yo quiero ir a un lugar y sacar fotos, pero entonces tengo que cargar el teléfono y además la cámara, ¿no? Y estaría muy bueno, además, me acuerdo pensar, tener acceso a mi correo. Porque si estoy de viaje, estoy con el teléfono, quiero llevar mi computadora. Entonces tengo que llevar la computadora, la cámara, el frijolito. Y entonces, ¿no? Ojalá hubiera algo que tenga todo. Me acuerdo haber pensado. Y me imagino que mucha gente pensó eso y llegó un emprendedor. Ahí hay una necesidad insatisfecha, yo la hago, yo te tiendo el puente, pero ojo, te cobro. Pero nosotros felices, chochos de pagar por eso, porque nos resuelve esa necesidad. Y ahí es donde yo voy a llegar con esto de que el emprendimiento es una actividad moral, en un minuto. Bueno, en un segundo, una actividad moral. Esta es probablemente la idea más importante de hoy día. ¿Okay? Si algo van a recordar, por favor recuerden esto. El emprendimiento es una actividad moral. Fíjense, para ser emprendedor tienes que ponerle mucho esfuerzo. Es sacrificado. Hacemos más por la sociedad cuando buscamos nuestro propio interés que cuando buscamos el interés de la sociedad. Le ponemos esfuerzo. ¿Ustedes saben lo que ha hecho Bill Gates por la humanidad? Bill Gates ha transformado el mundo. Es decir, si hay alguien que ha sido Bill Gates, deberíamos tener en cada país una ciudad que se llame Bill Gates. Por lo menos calles que se llamen Bill Gates, plazas que se llamen Bill Gates, otras que se llamen Jeff Bezos. Y por supuesto reservamos la plaza Elon Musk. ¿Por qué? Porque estos señores se levantaron en la mañana y dijeron, voy a construir un puente, satisfacer necesidades, y en esa búsqueda nos mejoraron la vida tremendamente. ¿Ustedes se imaginan su vida sin Microsoft? Sin Microsoft Word, sin Microsoft Excel, sin Microsoft PowerPoint. ¿En qué hacen sus tareas, sus trabajos? En Word, en Excel. ¿Se imaginan su vida sin eso? Bill Gates les ha cambiado la vida. Y uno dice, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Ya? Un estudiante, un profesor, ¿a quién le importa? Imagínense todas las compañías. Imagínense Walmart. Todo lo que hace Walmart para sus clientes, ¿lo podría haber hecho sin Microsoft? Vayan a una oficina de Walmart o a una tienda. Abran una computadora y fíjense qué software tienen ahí. Microsoft. Sin Word, sin PowerPoint, sin Microsoft Outlook. Es imposible. Entonces, Bill Gates ha transformado la sociedad. Jeff Bezos ha transformado la sociedad con Amazon. Hay un excelente paper de William Nordhaus, Premio Nobel de Economía, que calcula cuál ha sido la contribución de estos innovadores tecnológicos a la humanidad y cuánto se han llevado ellos. Porque la gente dice, bueno, Jeff Bezos se hace rico, egoísta, o Elon Musk, esta gente que tiene tanta plata. Ustedes saben la contribución que han hecho ellos a la humanidad comparado con lo que ellos se llevan. Pues este paper de este Premio Nobel de Economía calcula que los innovadores tecnológicos se llevan solamente el 2.3% de todo lo que crean para la humanidad. ¿Se fijan? Entonces, es una actividad profundamente moral, nos beneficia a todos. Como decía antes, asigna eficientemente los recursos. Estos recursos que son escasos y hay que tener mucho cuidado con ellos, pues los emprendedores los asignan muy bien. Joseph Schumpeter, otro economista que me imagino ustedes están familiarizados, decía, los emprendedores generan la destrucción creativa. ¿Ustedes se acuerdan de una marca que era Kodak? O ya ni la conocieron, la de fotos, ¿sí? La de las cámaras. ¿Ustedes ven productos Kodak por ahí ahora?
Kodak era muy exitosa. Dominaba el mercado de cámaras fotográficas. ¿Qué pasó? Murió. Se destruyó. ¿Por qué se destruyó? ¿Que se pusieron una bomba ellos mismos? No, llegó competencia. Llegó otro que te hizo las cosas mejores. El emprendedor entonces crea nuevos productos y en ese proceso destruye, yo sé que es una palabra muy fuerte, pero destruye otras ideas que dejan de ser exitosas. Entonces esto es lo que Joseph Schumpeter llamaba la destrucción creativa. Eso pasa todos los días, por eso ser emprendedor es muy riesgoso, porque te pueden destruir lo que creaste si llega una nueva idea, una mejor idea. ¿No? Y hay mucha gente aquí que me dice, bueno, pero esto es un problema. Imagínate, esta gente se levanta en la mañana, hace su trabajo, le pone ganas y llega una mejor idea y ¡pum!, los mata. ¿Qué hacemos con los empleados, la gente que invirtió y qué sé yo? Yo sé que es una pena, yo sé que duele, pero si no destruimos esa idea, pues jamás dejaríamos que las mejores ideas se impongan. Entonces es un proceso que se llama la destrucción creativa. Los emprendedores crean riqueza. Cuando un emprendedor te vende un producto o te vende un servicio, se generan situaciones win-win. O sea, es un juego que no es de suma cero. Déjenme preguntarles. Si yo les digo, Apple va a vender su último teléfono, ¿qué sería? ¿El 14? No sé en qué número vamos. ¿Sería el 14? El iPhone 14 lo va a vender por $800. ¿Cuántos de acá estarían dispuestos a comprarlo? ¿Ah? Exacto, el iPhone 14, ¿sí? ¿Cuánto pagaron si tienen el iPhone 13? Lo pagaron más o menos eso, ¿no? Pagaron más o menos 800, 900, incluso 1000, ¿o no? Pues si les digo, el iPhone 14 viene con no sé qué nuevas cosas, una cámara súper no sé qué y no sé qué y no sé qué, y va a costar 800. Muchos de ustedes lo van a pagar, probablemente yo lo pague. Entonces la gente dice, entonces Apple se lleva tus $800, te deja sin esa plata, pero te deja con el teléfono. Y tú estás feliz con el teléfono antes que con los $800 en tu bolsillo. Por eso decidiste comprarlo. Son transacciones voluntarias y si lo haces, pues entonces es que estás mejor con el producto que con la plata en tu bolsillo. Entonces, el emprendimiento genera situaciones win-win. Las dos partes ganan. ¿Se fijan cómo es una actividad moral? ¿Se fijan cómo le hace tanto bien a la humanidad? Pero hay más. Una actividad moral es la que motiva. El emprendedor motiva. El emprendedor dice, mira, yo tengo esta idea. Puedo llegar al mercado con este producto y nos va a ir bien, pero necesito que trabajes conmigo, necesito que me hagas la contabilidad o que me manejes los recursos humanos o que me hagas el marketing. Todo para lo que están estudiando ustedes. Ustedes al final del día van a trabajar para un emprendedor que tuvo una idea y dijo esto es lo que vamos a hacer y necesito gente que me ayude. Entonces el emprendedor motiva. Si ustedes han ido a un concierto de una filarmónica, y ven a los violinistas acá, a los de la percusión allá, etcétera, y están tocando, y ves al director de orquesta, ¿no? Este director de orquesta no hace nada, mueve las manos y los otros son los que hacen el trabajo. Pero sin el director de orquesta, no podrían hacerlo de la misma forma. El director de orquesta coordina, motiva, le da la señal a los violinistas, suban ahora, ¿no?, su volumen, los de la percusión bajen, después los trae juntos. Es decir, el que maneja, el director de orquesta es el emprendedor, el empresario, que coordina estas actividades y motiva a la gente. Tremendamente importante, el emprendedor asume la responsabilidad. Si yo tuve la idea, yo me arriesgo, es mi responsabilidad. Si esto funciona, bien para mí, si no funciona, yo soy el que pierdo. Si dejamos de comprar las cosas en Walmart, pues Walmart se va a la quiebra. Entonces, los dueños de Walmart son los que tienen la responsabilidad, ¿no? Entonces, el emprendedor carga el mundo en sus hombros, como el Atlas.
Tampoco les tengo que contar de esto porque ustedes saben que ustedes tienen una estatua del Atlas Libertas aquí en la universidad. Y es esa idea, el emprendedor cargando en sus hombros al mundo porque se hace dueño de la situación y asume su responsabilidad. Genera confianza. ¿Ah? Porque no hay incentivos de engañar si quieres que tus clientes vuelvan. ¿Ustedes han ido a McDonald's? ¿Sí? Si yo les digo, vamos a comer al McDonald's después de la charla, ¿ustedes van al McDonald's? Sí, vamos al McDonald's. No será lo mejor del mundo, pero ¿de qué podemos estar seguros de si vamos al McDonald's? De que te lo entregan rápido y que no te vas a enfermar. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se enfermaron comiendo en el McDonald's? Al McDonald's no le interesa venderte carne mala para bajar sus costos y así ganar un poquito más. Al McDonald's no le interesa engañarte y cobrarte más por un producto que en realidad vale menos. A McDonald's le interesa tratarte bien, porque si no te trata bien no vuelves. No será lo más rico del mundo, pero yo sé que si voy a McDonald's sé exactamente lo que voy a conseguir. Y a McDonald's le interesa desarrollar esa reputación para que así nosotros volvamos. El otro día que hablaba sobre socialismo, les decía que hay un refrán chino que a mí me encanta. Es un proverbio chino y traducido más o menos dice, si no sabes sonreír, no pongas una tienda. ¿Ah? Porque si vas a poner una tienda, si vas a ser un emprendedor, tienes que tratar bien a la gente para que vuelvan y te compren. No porque te gusta la gente o quieres ser altruista, sino porque tienes un interés propio. ¿Ah? Mi primer trabajo, cuando terminé el PhD, fue en Dubái. Viví 6 años en Dubái. Era profesor en una universidad allá. Y en el campus había un Starbucks. Y en el departamento de economía teníamos una tradición en las tardes, todos los profesores de economía nos juntábamos y nos íbamos al Starbucks y nos tomábamos un café para charlar de economía. Y entonces íbamos muy frecuentemente y la gente del Starbucks nos conocía. Entonces yo llegaba al Starbucks y el que estaba encargado me decía, Dr. Sarabia, how are you? How's the family? Everything okay? Are you having a good day? Me decía todo esto en inglés, obviamente. No, estás teniendo un buen día, qué sé yo. ¿Verdad? Y yo le decía, Mohamed, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Todo perfecto? Sí, sí, genial. ¿Ustedes creen que él se interesaba en realidad por mi familia? ¿Quería de verdad saber si yo estaba bien? No le importaba en absoluto. ¿Me importaba a mí, Mohamed, si estaba bien, si su familia en Pakistán y toda la cosa? La verdad no. Nice guy, pero no. Lo que yo quería era el café. ¿Y él qué quería? Que le compre. Pero él utilizaba muy bien el proverbio chino. Si no sabes sonreír, pues no pongas una tienda. Entonces el emprendedor te genera esta amabilidad. El mundo es más amable. Nos llevamos mejor. Porque queremos generar esta confianza. El emprendedor asume riesgos, como ven acá, este que cruza sobre tiburones. Nos muestran el camino para asignar recursos. Nos dicen, es por acá. Ustedes empiecen a hacer cosas digitales, teléfonos, porque eso vende. A eso la gente le interesa. Ahí está el puente que ustedes pueden proveer. Entonces el empresario nos muestra el camino a seguir. El capitalismo, que es el ambiente donde florecen los empresarios, en realidad no empieza con mercados como la gente piensa. El capitalismo, un sistema de mercado, empieza cuando empezamos a tener mercados libres. El capitalismo no empieza con mercados. El capitalismo empieza con empresarios, con un emprendedor que dice, aquí hay una necesidad, ¿qué te parece si yo te la resuelvo, pero me pagas? Y ahí se genera el mercado. ¿Se fijan? El empresario empieza y después empiezan los mercados. Entonces, por todo esto, el empresario es una actividad moral, es algo que nos beneficia a todos. Y por lo tanto, nosotros debemos tenerle, yo creo, es mi opinión, un respeto, una apreciación al empresario en vez de demonizar al empresario.
Y lamentablemente eso es lo que vemos hoy día en muchos lugares. Probablemente no acá en la UFM, pero si ustedes salen un poco y ven lo que pasa alrededor en Latinoamérica, en Estados Unidos, el empresario es demonizado. Son estos ricos que se hacen plata vendiéndonos cosas. Y no se dan cuenta de todo este proceso que nos hace la vida mejor. Deidre McCloskey, famosa economista, yo creo que va a ser, acuérdense de mí, va a ganar el premio Nobel esta señora. Deidre McCloskey habla mucho sobre el cambio cultural que se generó en la revolución industrial. En la revolución industrial empezamos a hacer cosas con mayor productividad, la división del trabajo, etc. Pero Deidre McCloskey tiene un punto interesante. Dice, no solamente eso pasó en la revolución industrial, sino que hay un cambio cultural, como que empezamos a entender que el empresario era una persona que nos proveía un modelo a seguir. Empezamos a admirar a esta gente que se levantaba temprano en la mañana, dedicaba mucho esfuerzo a descubrir oportunidades y organizaba a la gente para que este puente sea tendido. Entonces, Deidre McCloskey habla de este cambio cultural, la apreciación que empezamos a tener al empresario, que como les digo, está en riesgo hoy en día porque lo empezamos a demonizar. Entonces ella dice, el cambio en el discurso se ha constituido en una revolución, en la forma en que la gente se ve a sí misma y cómo ve a la clase media, al empresario. La revalorización de la burguesía. La gente se ha vuelto tolerante de los mercados y de la innovación. Esto es lo que descubre Deidre McCloskey. Pero como les digo, hay que estar muy vigilantes porque esto puede darse la tortilla, se vuelta la tortilla y empezamos a demonizar al empresario. Bueno, pues ¿qué factores promueven la actividad empresarial? ¿Cómo hace un país para decir, ok, Antonio Saravia, me convenciste, el empresario es una buena persona, atiende puentes, perfecto. Bueno, ¿cómo tenemos más empresarios? ¿Cómo hacemos para que mi país tenga más empresarios y se generen más soluciones? ¿Cuáles son los factores? Se los resumo en una sola palabra, incentivos. Incentivos. Si no tenemos incentivos, pues no nos vamos a levantar de la cama nunca y no vamos a hacer nada. ¿Y a qué me refiero yo con incentivos? Ustedes tienen Twitter. Si tienen Twitter, sigan a Elon Musk. Bueno, y síganme a mí también. Tufi Saravia, @TufiSaravia. Estaría bueno. Síganme, sí. Toma. Tufi Saravia. Pues si tienen Twitter, esto yo lo vi el 7 de enero de este año. Y no pude resistir y le saqué una foto a la pantalla. Los dueños de Tesla de Silicon Valley, que tienen un grupo y tienen un tweet, pusieron el 7 de enero que Elon Musk era la persona más rica de este mundo con 190 billones de dólares. Ya ves que estos rankings van cambiando, ¿no? Entonces el 7 de enero se lanzó una publicación que decía Elon Musk es la persona más rica. Elon Musk responde unos minutos más tarde y dice, how strange, ¿en serio? Y unos minutos más tarde dice, ok, otra vez a trabajar. O sea, te acaban de decir que es la persona más rica del mundo, que tiene 190 billones de dólares, estos son 190 mil millones de dólares en español. Y el tipo dice, mira qué raro, bueno, sigamos trabajando. O sea, no es como para ponerle una estatua a este señor. Sigamos trabajando. La motivación, ¿se fijan? Los incentivos. ¿Por qué quiere seguir trabajando? Porque quiere lograr más cosas, porque quiere mandar esos cohetes al espacio, porque quiere hacer sus autos cada vez más productivos, que las baterías tengan cada vez más vida. El tipo quiere lograr más cosas, porque quiere ganar más plata. ¿Cómo se genera el emprendimiento con los incentivos? La pregunta es compleja. Hay que generar oportunidades, el éxito financiero es difícil, hay muchos factores, todos están entrelazados, uno se puede complicar mucho. Algunos factores, por ejemplo, que la gente, los economistas han estudiado, la geografía te ayuda. Fíjense que en África dicen, no hay muchos emprendedores. ¿Por qué? Porque la geografía no ayuda. Hace mucho calor, son países muy grandes, están muy alejados de los puertos.
Entonces la geografía no te ayuda. Los orígenes coloniales, ¿no? Ustedes ya saben la historia esta. En Latinoamérica nos conquistaron los españoles, nos dejaron muy malas instituciones. A Estados Unidos los colonizó los ingleses, les dejaron mejor instituciones. Entonces probablemente ese sea un factor. Desarrollo tecnológico, si no tenemos tecnología, pues va a ser muy difícil generar emprendimiento. Tampoco tuvimos suerte. Entonces te puedes meter a estudiar un montón de estas cosas. Son importantes, se han estudiado, pero al final del día, de verdad, al final del día, todo se reduce a incentivos. Si la gente tiene incentivos a levantarse en la mañana porque va a ver los frutos de su trabajo, ¿no? ¿Por qué nos levantamos en la mañana? ¿Ustedes han hecho esta pregunta existencial ustedes mismos? ¿Por qué me levanto en la mañana cuando quisiera dormir un poco más? ¿Quién es valiente y me dice bien cortito por qué se levantó esta mañana? ¿Ah? ¿Porque tenías que venir a la universidad? Ah, bueno, perfecto. Entonces dices, me levanté en la mañana porque quiero tener un futuro mejor. Ah, entonces tienes incentivos. ¿Qué pasa si yo te digo ahora, mira, ¿cómo te llamas? Daniela, olvídate de tu futuro mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando consigas algo, cuando trabajes y te paguen un cheque, va a llegar el gobierno y te va a quitar 80% de ese cheque, te va a dejar solo el 20%. ¿Te levantarías en la mañana? ¿Se fijan? Esos son los incentivos. Si tenemos un gobierno que te pone muchas regulaciones, muchas imposiciones y te pone muchos impuestos, pues no tenemos incentivos. ¿Ah? Por eso es importante la libertad y la institucionalidad. Porque lo que les quiero mostrar entonces ahora es esta definición. Porque esto, la libertad económica, te va a generar esos incentivos. Entonces la libertad económica se convierte en el motor que genera emprendimiento. La libertad económica te genera incentivos y esos incentivos te generan emprendimiento, ¿no? Pues, ¿qué es la libertad económica? Simple, bien fácil definición. El derecho fundamental de toda persona de controlar sus acciones y su propiedad siempre y cuando no infrinja en el mismo derecho de los demás. Facilita. La libertad económica se trata de poder controlar mis acciones, mi cuerpo, mi trabajo y mi propiedad. Si puedo hacer eso sin molestar a nadie más, entonces tengo libertad económica. En el ejemplo recién con Daniela, le decía, ok, del cheque que te van a pagar, alguien va a llegar y te va a quitar 80% de eso. ¿Puede Daniela controlar entonces su propiedad en ese tipo de sistema? No, te están quitando la propiedad. Tú ganaste eso y ahora llega alguien que piensa que no, que se lo tienes que dar a otra persona. Entonces, si no podemos controlar nuestra propiedad y nuestro cuerpo, pues entonces no tenemos libertad económica. Sin eso no se generan incentivos. La libertad económica importa entonces desde un punto de vista moral, otra vez, y importa desde un punto de vista utilitario. Con libertad económica generamos un ambiente apropiado para el emprendimiento y por lo tanto generamos un ambiente apropiado para que los países se desarrollen. Ese señor que está ahí, Adam Smith, escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones, y lo escribió en 1776. Y de lo que él hablaba era exactamente de esto. Con libertad económica tienes incentivos, generas emprendimiento y los países se desarrollan. ¿Cómo medimos la libertad económica? ¿Ustedes saben cómo le está yendo a Guatemala en términos de libertad económica? ¿Tenemos mucha libertad económica en Guatemala? ¿Poca libertad económica? Más o menos. ¿Ah? Pues fíjense, es muy fácil. Si tienen una computadora ahora o en la casa, heritage.org/index. Si ustedes van ahí, van a ver un índice de libertad económica. Es gratis, está todos los datos para todos los países, el índice de libertad económica. Y entonces esto les va a dar en 12 diferentes elementos o 12 diferentes categorías cómo es la libertad económica en tu país. ¿Okay? Y es un índice de 0 a 100. Entonces, si estás más cercano al 100, tienes más libertad económica, más cercano al 0, tienes menos libertad económica. Entonces, déjenme mostrarles, bien cortito, para que tengan una idea cómo le está yendo a Guatemala en términos de libertad económica. Esa es la página web, heritage.org.
y este es el índice de libertad económica. En rosadito lo que tienen es el mundo, o sea, el promedio para el mundo, para todos los países. Y en gris está Guatemala. Más arriba, mejor, porque tienes más libertad. Empieza en 1995. Fíjense, entre el 95 y principios de los 2000, Guatemala tenía más libertad económica que el promedio en el mundo. Nada mal. Y de hecho, a partir del 2000 cayó, pero se ha mantenido más o menos cercano al nivel del mundo, incluso un poquito arriba. Eso es una gran cosa. País latino, país centroamericano, con un nivel de libertad económica incluso un poquito más arriba que el promedio del mundo. Entonces eso es importante porque entonces aquí se van a generar más posibilidades de emprendimiento, porque vamos a tener más incentivos. ¿Ah? Claro que hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, si ustedes ven en derechos de propiedad, Guatemala está muy por abajo del promedio del mundo. No se respeta mucho la propiedad privada. O efectividad judicial. Parece que la justicia en Guatemala tiene que mejorar. Está por abajo del mundo. Pero en otras cosas, por ejemplo, la integridad del gobierno, bueno, en la integridad también estamos por abajo. Este es lo que le quería mostrar. Gasto del gobierno. Fíjense el gasto del gobierno. Guatemala está muy bien en gasto, está por encima, tiene mucha libertad económica. Es decir, el gobierno parece que no gasta mucho, por lo menos no se endeuda mucho. Entonces, vayan viéndolo. Yo les recomiendo este índice porque así van a tener una idea de cómo le está yendo al país en términos de libertad económica y ya saben que eso es importante para generar emprendimiento. Bueno, pues volvamos acá. Entonces así uno puede descubrir si tiene libertad económica o no. Esto me encanta. Esto es de un paper mío que yo escribí hace muchos años. Hay un libro que se llama El misterio del capital, de Hernando de Soto. Es un economista peruano que tiene nombre de conquistador. Hernando de Soto. De hecho fue candidato a la presidencia en las últimas elecciones del Perú, que obviamente perdió. Pero él tiene un libro en el que explica que en el Perú no se genera emprendimiento porque no hay libertad económica. Y este es uno de sus ejemplos. Estos son todos los pasos burocráticos que uno tiene que hacer para lograr permiso de construcción. Tiene un ejemplo de Egipto, tiene ejemplo de Perú, va a través de los países y va viendo cómo se hace una empresa. Y estos son todos los pasos que uno tiene que pasar. ¿Se imaginan? ¿Quién en su sano juicio abre una empresa cuando tienes que pasar por todos estos pasos burocráticos? ¿Cuánto se tarda en Guatemala para abrir una empresa? Trámites. Buena pregunta, ¿no? Yo soy de Bolivia, pregúntame a mí. ¿Cuánto se tarda abrir una empresa en Bolivia? La vida entera. ¿Quieres poner una empresa hoy día? Pues olvídate, te vas a morir sin poner tu empresa. Si quieres hacer todo legalmente, pagando todos tus impuestos, llenando todos los formularios, contratando a todos, todo en blanco, es imposible. Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? Pues nadie abre una empresa formal. Todas las empresas son informales. Bolivia tiene el récord de tener el sector informal más grande del mundo. El 80% de la actividad económica se hace en el sector informal. Pues por cuestiones como esta, ¿no? Creo que es el único récord que Bolivia tiene, la verdad. Que tampoco estamos muy orgullosos, pero es así. Entonces, si no tienes libertad económica, no lo vas a poder hacer. Si están más interesados en medir emprendimiento como tal, pues hay varios índices también, aquí les dejo un par. Y si están interesados en la presentación también se las puedo pasar. Por ejemplo, está el índice global de emprendimiento, que lo pueden encontrar en la página del GEDI, o está el que saca la revista esta CEO World, los países con mayor emprendimiento. Entonces, estos índices están basados en diferentes pilares o categorías. Aquí ven las actitudes empresariales, ¿no? Las oportunidades de generar startups, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ya van a ver que ustedes pueden encontrar en estos índices
países que tengan mayor emprendimiento o no. Este mapa les muestra el resultado, digamos, de este índice. Si tu país está en negro casi oscuro o en verde oscuro, pues tienes más emprendimiento. Si tu país está amarillito, pues tienes muy poco emprendimiento, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el país que tiene el mayor índice de emprendimiento en el mundo. Hay mucho emprendimiento en Estados Unidos, se crean empresas todo el tiempo. Europa, Australia, y después hay países que no tendrán un verde tan oscuro, pero están más o menos bien, Canadá, etcétera, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes, aquí está Dubái. Pero si tu país está en verdecito o en amarillo, entonces no tienes mucho emprendimiento. Pero lo que les quiero mostrar ahora es este otro mapa. Este es el índice de libertad económica. Aquí tu país, si está en verde, tiene más libertad económica. Si está en rojo, como Bolivia, no hay libertad económica. O en estos países africanos. Pero entonces vean una cosa muy interesante. Los países en verde coinciden con los países en verde oscuro acá. Es decir, los que tienen mayor emprendimiento y mayor número de emprendedores son los que tienen mayor libertad económica. ¿Se fijan? Entonces la libertad económica te crea incentivos y estos incentivos te generan emprendimiento. Y bueno, ¿y el emprendimiento qué te genera al final del día? Desarrollo. Entonces fíjense este otro mapa. Este es el PIB per cápita de los países. Los países que antes estaban en verde de libertad económica o verde oscuro de emprendimiento ahora están en azul, que son los países con mayor PIB per cápita en el mundo. Entonces, esta no es una historia, esto no es un cuentito, esto es cierto. Libertad económica, incentivos, emprendimiento, mayor desarrollo. Así funciona. Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles son mis tips para ser emprendedor? Primer consejo. Mantén los ojos abiertos. Sé curioso. Fíjate en lo que necesita la gente, tus amigos, tu familia. Si alguien alguna vez dice, uy, si pudiera hacer esto, esa es una oportunidad. Mantén los ojos abiertos. ¿Ok? Muy importante. Ahorra. Ahorra. No te gastes toda tu plata, porque si tienes ahorros y descubres que hay una oportunidad, pues vas a tener el capital para invertirlo. Si no tienes esos ahorros, no vas a tener palanca para invertir y aprovechar esas oportunidades. Entonces, mi segundo consejo es ahorra. Tercer consejo, aprende, trabaja. ¿Cómo puedes ser un exitoso zapatero? Pues si sabes cómo hacer zapatos. Entonces tienes que aprender, tienes que trabajar. Identifica la oportunidad, ten los ojos abiertos, ahorra y dedícate. Trabaja, estudia para aprender cómo se hace eso. Entiende los riesgos. Ser emprendedor es casi meterte a apostar porque no sabes si va a funcionar o no. Entonces tienes que entender muy bien cuáles son los riesgos. Y ya cuando tengas toda la tarea hecha, pues lánzate. No hay otra forma. Hay que tirarse a la piscina y ver si funciona. Y si tienes un fracaso, volverlo a hacer. Y esa es la única forma en que se genera emprendimiento. Elon Musk no nació Elon Musk así. Tuvo muchos fracasos, volvió a ver oportunidades y creció. Y es la única forma de hacerlo. Bueno, pues espero que haya sido una buena charla en un mal día. Muchas gracias.